Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Carlos Tokunaga, un egresado uniandino, es como nosotros un apasionado de la ingeniería, quien nos va a hablar de avances en tecnología y diseño de circuitos. Carlos Tokunaga es miembro del Technical Program Committee de las conferencias IEEE del IEEE VLSI Symposium, miembro del ADCOM de la Sociedad de Estado Sólido de IEEE, Principal Engineer en Intel y líder del grupo de Reliability and Resilience Circuit Technology en el Circuit Research Lab, y es egresado de la Universidad de los Andes en el 2001 y PhD de la Universidad de Michigan en el 2008. Entonces, muchas gracias, Carlos. Bienvenido a tu alma mater y esperamos que ese acento cachaco y ahora gringo salgan durante la conferencia. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, Alba, por la invitación, y muchas gracias a todos ustedes por estar acá en persona o en la red virtual. Como Alba dijo, mi nombre es Carlos Tokunaga. Yo trabajo en Intel en este momento. Vivo en Portland, en Oregon, y desde allá trabajo en el grupo de investigación de circuitos. Hoy tengo dos cosas de las que les quiero hablar. Una es sobre la tecnología y avances en circuito diseños, y la otra es en unas oportunidades que tiene la Sociedad de Circuitos Sólido de IEEE, SCS, para que ustedes puedan tener acceso a eventos y cosas que está organizando la sociedad. Entonces, antes de comenzar, les quería hablar un poquito sobre mí. Como Alba dijo, yo me gradué de los Andes en el 2001, creo que fue la primera promoción de electrónica, si no estoy mal. En esa época el CEMUA estaba súper activo en el área de VLSI, y había muchos estudiantes de posgrado, en maestría y estudiando en doctorado en eso. Ahí yo estaba dando clases de diseño lógico. Freddy era el otro profesor dictando clases de lógicos ahí. Varios de los estudiantes a los que yo le di clase de diseño lógico, uno está en la en Intel también trabajando. Entonces, después de trabajar un poquito en el CEMUA, afortunadamente me aceptaron para ir a la Universidad de Michigan a hacer posgrado, y afortunadamente terminé el doctorado, y a través de varias pasantías en Intel, cuando yo estaba estudiando el doctorado, me ofrecieron el trabajo en donde yo estoy, y he estado ahí desde hace 15 años. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte técnica que les quería presentar. Hay mucho material y lo que me interesa más es escuchar las preguntas que ustedes tengan. Entonces, voy a saltarme partes de esto, y obviamente no sé si se vaya a distribuir esto o no, pero si tienen preguntas, me pueden escribir y podemos discutir. Y pregunten lo que sea, todas las preguntas son bienvenidas. Este slide lo creamos el año pasado para hablar sobre la complejidad de los modelos de Machine Learning que hay en este momento. Y una cosa que no había pasado en ese momento era la explosión de ChatGPT. Me imagino que muchos de ustedes habrán tratado de hablar con ChatGPT a ver qué les depara el futuro o cómo escribir el próximo, ¿no?, trabajo. Pero lo que les quería mostrar era cómo se ha incrementado la complejidad de los modelos, y esto es básicamente en el número de parámetros que necesita el algoritmo de Machine Learning para poder hacer el trabajo. Por ejemplo, acá tenemos AlexNet, ResNet, que es 26 millones de parámetros, ¿sí? Y esto básicamente es, ¿no?, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de texto. Y esto salió hace 10 años. Y ya ahora estamos en GPT-2, es uno de los precursores de ChatGPT. Después de GPT-2 salió GPT-3, y de esta línea fue que sale ChatGPT. Y si ustedes ven, estamos en 100 billones de parámetros o más. ChatGPT, muchos dicen que tiene 190 y pico millones de parámetros. Y obviamente ahora hay muchos otros parámetros que son de language processing, que están en el billón de parámetros. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, el número de parámetros es 1 billón, ¿no? ¿Cuánta memoria tiene un computador? ¿Cuánta RAM tiene un computador? Sí, están en los gigabytes, pero un byte
es mucho más pequeño que un parámetro que se necesita para poder hacer las operaciones. Entonces, estos modelos en este momento están incrementando exponencialmente y lo que necesitamos hacer es incrementar el poder del procesamiento. Esta es más o menos la forma en que vemos cómo va a aumentar el procesamiento, en donde íbamos procesando el número de operaciones, pero ahora lo que se ve es que de las proyecciones que se tenían, tenemos que acelerar aún muchísimo más para poder llegar a tener procesamiento en el Z-Scale. Donde se está demostrando ese poder de procesamiento es Aurora, que es una supercomputadora en el Departamento de Energía en Estados Unidos, que va a tener más de 54,000 sistemas de Ponte Vecchio, y yo les voy a explicar qué es esto, y 18,000 de los del Next Gen Xeon. Y no sé si algunos han visto los anuncios del lanzamiento de Sapphire Rapids de Intel. Esta es la plataforma de la que estamos hablando. Entonces, antes de hablar un poquito sobre esos sistemas, hablemos un poquito sobre la tecnología que estamos poniendo en nuestros sistemas. Y esta es obviamente tecnología que Intel y que otros competidores están sacando al momento. Y cuando hablamos sobre tecnología, generalmente siempre hablamos sobre la ley de Moore, que básicamente expresa cuál va a ser el scaling de cuántos transistores vamos a tener dentro de un chip. Y es en términos una ley económica, ¿sí? Porque cada vez que avanzamos en un nodo de tecnología, las cosas se van a hacer más densas, se van a hacer más baratas, y por eso podemos seguir avanzando en la complejidad de los chips que podemos hacer. Y me imagino que ustedes habrán escuchado también mucho que hay muchos expertos que hablan sobre que la tecnología, que esto se va a terminar, pero como ustedes pueden ver en las proyecciones que tenemos en las próximas décadas, vamos a continuar en esta tendencia. Mira alrededor la densidad de humanos que has traído a tu charla. No, y gracias por venir. Yo sé que muchos de ustedes están en clase, se salieron de clase o no sé qué hicieron para venir. Este slide es un slide que quería poner porque yo di una charla hace por ahí 4 años cuando tuve que venir a Alaska en el Quindío. Y vean dónde terminó, en el nodo en donde terminó la tecnología cuando yo estaba hablando. Y la tecnología que les podemos mostrar ahora para lo que estamos diseñando hoy y en el futuro ya ha avanzado significativamente. Entonces, este es un diagrama que les muestra cuál ha sido la tecnología de los avances en los transistores que se ha habido en la historia, comenzando con el primer transistor que tenía strain, compresión en el silicio para aumentar la movilidad de los electrones. Después, básicamente se mejoró esto, entonces vamos de 90 nanómetros a 65 y después en 45 nanómetros fue la primera vez que se introdujo a alto volumen el gate de metal en el transistor, ¿sí? Y esto se tuvo que haber dado porque los efectos de canal corto en el transistor eran muy grandes solo usando polisilicio, ¿no? Después de esto, la siguiente revolución fue de mover de un transistor en 2 dimensiones a un transistor en 3 dimensiones, en donde tenemos un FinFET. Ahora, el metal, el gate del transistor está así vertical y el canal va en 3 dimensiones vertical. Cuando el transistor acá iba en 2 dimensiones horizontal en este plano. Entonces, este fue un cambio significativo. Y la razón por la cual tenemos que hacer esto es incrementar la densidad y también incrementar el control que tiene el gate sobre el resto del transistor. ¿Sí? Ahora, una de las otras razones por las cuales se tiene que hacer este cambio de control es porque cuando estábamos produciendo este tipo de transistores acá, la capa que aislaba
el control, el gate del canal donde van los electrones, ya se estaba contando en átomos de dióxido de silicio. Entonces, cuando ya estás hablando sobre una capa tan delgada, hay otros efectos de leakage que se vuelven, que tienes que manejar y que de verdad no son muy buenos. Y después de esto, ha habido una, obviamente, evolución de estos transistores en donde llegamos a donde estamos ahora, que es Intel 7, y la siguiente revolución de esto va a ser los Ribbon FETs, que se los voy a mostrar en un momento. Además, adicional de los Ribbon FETs, la otra revolución que se está haciendo es de la parte de los metales que se utilizan para conectar los transistores. También les voy a hablar un poquito sobre eso. Entonces, esta es una comparación del transistor que estamos usando ahora. Este es el transistor FinFET, como yo les dije, este es el gate que controla el transistor. Cuando está apagado el transistor, obviamente, esta es la capa semiconductora que está en 3D vertical y los electrones o los huecos van a estar movilizándose en este sentido. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es una de las limitaciones de este transistor? Es que hay partes del canal que no tienen tanto control como partes de acá. En esta parte del canal, el gate está bien cerca, pero en este lado no, y esos efectos se tienen que manejar. Ahora, la forma de hacer esto es cambiar otra vez la orientación del transistor y hacerlo horizontal, pero esta vez el gate, el canal no está embedido en el sustrato del silicio, sino que está horizontal y el gate está totalmente cubriendo el canal por todos lados. Por eso se le llama el Gate All Around Device. Otras empresas o otras publicaciones lo llaman Ribbon FET, porque es como un ribbon que va así. Y como ustedes ven, estos son fotos de los prototipos de ese tipo de transistor. ¿Sí? Una de las grandes ventajas que te da este transistor, que perdimos cuando pasamos a FinFET, es que esta altura es predeterminada. Entonces, el tamaño del transistor solo se puede hacer discreto. Solo se pueden hacer 1 fin, 2 fin, 3 fin. Y antes uno tenía la opción de hacer el tamaño del transistor del tamaño que uno quisiera, ¿no? Para controlar cuánta corriente iba a pasar por el transistor. Pero con esto perdimos esa capacidad. Pero volviendo aquí, como ya podemos controlar esa dimensión horizontal de qué tan grueso lo vamos a hacer, delgado o grueso así, podemos volver a controlar el tamaño más fácilmente. Aquí hay unas gráficas de qué ganamos en términos del performance del transistor, pero saltémonos eso y miremos cuál es la siguiente tecnología después de Ribbon FETs. En Ribbon FETs, y como en los transistores normales, ¿sí? Cuando uno tiene transistor tipo NMOS o transistor tipo PMOS, en ese stack de Ribbon FETs, todos esos transistores tienen que ser del mismo tipo, N o P. Como algunos de ustedes tal vez saben, un inversor se construye con transistores N y transistores P. Entonces, cuando uno construye el transistor, tienes que tener el transistor N y el transistor P lado a lado, y eso es lo que te determina qué tan denso puede ser al final el bloque que estás diseñando. Pero en esta nueva tecnología que viene en el futuro, vamos a poder tener el transistor P y el transistor N uno encima del otro. Entonces vamos a incrementar la densidad al menos 2x, porque ya todas las compuertas de CMOS que siempre tienen que tener que sea complementaria N y P, van a tener una área mucho más pequeña. Y obviamente eso también las memorias también se van a beneficiar, porque las memorias generalmente se construyen con un par de inversores N y P que están conectadas en serie. Antes de continuar con circuitos, ¿alguna pregunta sobre tecnología? Carlos, por venir, te tenía una pregunta, ¿no? Generalmente nosotros como usuarios vemos que las tecnologías van bajando en el número de nanómetros. Realmente al principio estábamos hablando del tamaño del gate,
ahorita se va convirtiendo en una historia rara porque ya hay compartido o hay otros temas ahí. ¿Cómo ves que eso, ya vamos en 4 nanómetros? Más o menos. ¿Cómo ves cómo vamos a estar comunicando esto en el futuro? ¿Cómo vamos a estar? Yo creo que ya empezar a vender la idea aquí perdón, en Amsterdam se ve como raro, ¿no? Esa es una buena pregunta. La pregunta para los que no lo escucharon era, en la tecnología cuando la definíamos en el pasado, se definía en nanómetros y generalmente esto tenía que ver con la dimensión crítica de qué tan grande era el canal, ¿no? Ahora, cuando estamos aquí, ¿sí? Lo que ha pasado en la industria ha sido lo siguiente. En la industria, para algunos, la competencia decidió dejar de llamarlo por esa dimensión crítica. Y entonces el número que ellos ponen para publicar es un número que es más diciendo, ok, esta es la tecnología que tiene un tipo de escala. Entonces escogen un número arbitrario para decir esta es la tecnología más pequeña que 7, por ejemplo, nanómetros. ¿Sí? Intel, no desafortunadamente, Intel decidió no hacer eso. Y entonces lo que decidió hacer es llamarle a la tecnología por un número, pero eso necesariamente no significa que son 7 nanómetros físicos, solamente que es una evolución de la tecnología que te va a permitir tener mayor densidad y mayor eficiencia de energía. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces hablamos un poquito sobre circuitos. Antes de hablar sobre circuitos, hablamos también un poquito sobre sistemas, porque en este momento, para construir un chip, lo más importante no es solamente la parte del silicio, en donde están los transistores, sino la forma en que se integra eso con el resto del SoC. Entonces, la forma tradicional en que se hacían los productos era, se tiene el silicio y se tiene el package, que es un sustrato en donde se pone el silicio y acá abajo están los pines de I/O, ¿verdad? Esta es la forma tradicional. Pero el problema es que cuando uno tiene esto, para incrementar la complejidad o para incrementar la funcionalidad de los circuitos, cuando uno empieza a hacer esto más grande, empieza a tener más defectos. Entonces no es económicamente viable continuar haciéndolo así. Entonces, una de las formas en que se puede hacer es diseñarlo en módulos en donde se pueden poner varios módulos de tamaños que tengan buena densidad para que puedan ser producidos a alto volumen, y lo que se hace es que se utiliza el sustrato y el package para poder conectar los datos entre todos estos chips. Y como ustedes ven aquí, hay unas cosas anaranjadas. Esas cosas anaranjadas es lo que nosotros llamamos EMIB. EMIB es una tecnología que nos permite conectar pines muy densos desde este chip a este chip a través de este sustrato, y esto se hace con silicio y capas de metal que se utilizan reusando básicamente la misma tecnología de metalización que usamos en los circuitos normales como esto. Desafortunadamente, la tecnología de sustrato de package no nos permite tener el pitch tan fino para poder hacerlo así. La distancia entre cada pin de esto para poder hacer a través de EMIB está desde 25 microns a 50 microns. Hay un límite muy grande cuando tú estás haciéndolo así a través del sustrato, que es mucho más de 110 microns. Y para llevar esto al siguiente nivel, es como ustedes ven en Sapphire Rapids, que ya fue anunciado la semana pasada o hace 2 semanas. Tiene 4 retículos, tiene el EMIB en la mitad para hacer la comunicación bien rápida entre los chips. La siguiente generación, que es Ponte Vecchio, que es más para supercomputadores, tiene, además de tener diferentes chips, cada chip, muchos chips, tiene 47 chips diferentes y tiene 5 procesos diferentes de tecnología.
Y la forma en que eso se integra es más o menos así, en donde está este sustrato, está el IMI para hacer la comunicación. Este base tile es un tile que te permite poner memoria para que estos otros tiles lo puedan accesar rápidamente. Entonces, como ustedes ven, inclusive en el sustrato, en el package, ya tenemos tecnologías en 3D en donde pones mucho más de una capa en una encima de la otra. Por ejemplo, en esos USB sticks, eso tiene NAND. NAND generalmente siempre está en stacks 3D, pero esto es yendo mucho más allá de eso, en donde puedes hacer la comunicación horizontalmente y también verticalmente entre chips. Y esto es un poquito cómo se ha evolucionado esta parte de la integración. En donde yo les había dicho antes que básicamente antes podíamos conectarlos con pines de distancias de 100 microns y ahora vamos básicamente de 50 a 25 y muy pronto vamos a tener productos que van en menos de 10. Una de las preguntas que siempre se tienen cuando tenemos packages que tienen tanta integración de diferentes chips es cómo se hace el debugging del package. Y este es solo un slide como para mostrarles que se están diseñando otro tipo de tecnologías de testing también para poder encontrar qué está pasando dentro de un chip que está en este sándwich, ¿no? Como ustedes ven, la tecnología es E-beam, que es básicamente usando electrones para poder mirar qué está pasando dentro de la lógica. Y estas son fotos de memorias dentro del chip que tienen cierto valor. Y esto es básicamente el E-beam mostrándote cuándo hay un 1 y cuándo hay un 0 dentro de la memoria. Y esto es básicamente yendo a través de diferentes capas a través de varios chips. Bueno, y ahora les quería hablar un poquito sobre circuitos. Yo les iba a hablar sobre 3 tipos de circuitos. Un circuito que es un circuito que hemos usado para caracterización de soft errors. Soft errors son efectos que vienen de radiación de partículas del espacio que llegan a la Tierra, se convierten en neutrinos, le pegan a los chips y dentro de los chips los nodos pueden cambiar de valor por esos neutrinos. Y hemos hecho mucho trabajo para caracterizar eso y para crear circuitos que son tolerantes a esto. Pero me voy a saltar esto y vamos a hablar un poquito sobre seguridad y tal vez un poquito al final sobre computing memory. Entonces vamos a hablarles sobre un proyecto en el que yo participé, que se acaba de presentar en la conferencia de ISSCC, que es la International Solid State Circuits Conference, que es donde la población de industria y academia presenta su trabajo a nivel mundial. Entonces, esto es el objetivo de este chip era para incluir circuitos que pudieran detectar cuando una persona quiere atacar un chip usando láseres. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, cuando tú tienes un chip que tiene un algoritmo de encripción adentro, ese algoritmo de encripción necesita tener la clave secreta. La clave secreta a veces es una clave secreta que es fija, ¿sí? Y cuando las personas tienen acceso a los sistemas, pueden utilizar láser para poder hacer y encontrar dónde está la clave, porque ya les mostré con E-beam que uno puede ver dónde están los ceros y los unos en una memoria. Con láser también se puede hacer hasta ciertos nodos de tecnología. Y la otra cosa que también se puede hacer es cuando los computadores están booteando, hay una parte del sistema de booteo que se llama Secure Boot. Esa parte de Secure Boot está chequeando que el sistema operativo es válido, que el firmware que tiene el motherboard es válido, y si un attacker mete un código para comprometer el sistema, puede utilizar, por ejemplo, láser para decir, ok, cuando hay un if dentro del chequeo, haga que vaya y pretenda que el sistema está bien.
Entonces es algo en lo que tenemos que tener cuidado. Y eso también ayuda a detectar cuando hay otro tipo de ataques, como por ejemplo, más bien, como por ejemplo, cambiar el voltaje del chip o cambiar el clock del chip. Entonces, miremos sobre, esto es una gráfica en donde podemos ver cómo afecta el fault injection el algoritmo de encripción de AES. Entonces, cuando nosotros hacemos un ataque para saber cuál es la clave secreta del sistema, lo que se hace es inducir fallas en el algoritmo de encripción usando láser, y dependiendo de cuántos errores hay en el proceso de encripción, podemos al final detectar cuál es la clave secreta. Es un algoritmo que no quiero describir en ese momento, y la verdad yo no soy el experto en eso. Yo trabajé en la parte de circuitos de láser, pero obviamente si ustedes tienen muchas otras preguntas, les podemos mandar el paper para que también lo lean. Lo que se hizo fue básicamente hacer una combinación de dos cosas. Una es añadir cosas en el pipeline aritmético para detectar errores, que eso es importante. Y la otra es adicionar circuitos que detectan el pulso del láser que se inyecta cuando se le inyecta el láser. Entonces aquí lo que estamos mostrando es que viene un láser, se inyecta en este punto. Ese láser genera pares de electrones y huecos, y eso se recombina en los nodos que están apagados en compuertas. Por ejemplo, en un inversor, si la entrada es un 0, el PIMOS está prendido, pero el NMOS está apagado. Cuando se recombinan los huecos y los electrones, generan un pulso en el NMOS, y este pulso se puede propagar, porque si la siguiente compuerta es un inversor, tiene una ganancia muy alta, y lo que tenemos que hacer es después expandir el pulso en tiempo, porque la distancia en el tiempo de este pulso está en menos de un picosegundo. Entonces lo que tenemos que hacer es expandir el pulso y después recolectar el pulso al final, y cuando uno detecta que hay pulsos, detecta que básicamente hubo un ataque en láser. Esto básicamente lo que se hace es que básicamente se distribuye a través de todo el chip, y la distancia entre cada uno de estos circuitos es crítica porque hay láseres que tienen el radio de incidencia es un micrómetro. Entonces uno tiene que poner compuertas aquí que estén a menos de un micrómetro para poder detectar láseres en cualquier parte del sistema. Como ustedes pueden ver aquí, estos cuadrados morados básicamente son las compuertas del algoritmo de encripción. Entonces, una de esas compuertas puede ser una NAND, una de esas compuertas puede ser una OR, XOR, lo que sea. Este es el prototipo. Este es un chip que es de 4x4. Fue fabricado en la tecnología de Intel 4. No me pregunten cuántos nanómetros es eso, porque no les puedo decir. Y como ustedes ven, esta fue la forma en que le hicimos testing. Yo estoy seguro que tal vez ustedes pueden identificar muchas cosas en este board de testing. Aquí es donde está el circuito, que tiene un socket para poder ponerle láser, y el resto es cosas que ustedes seguramente han tenido experiencia. Por ejemplo, reguladores de voltaje. Y obviamente tenemos como forma de hacerle bypass, porque si uno de estos no funciona, tenemos que seguir testeando. Tenemos un FT3232, que básicamente esto tiene I2C, JTAG, y se conecta por USB al computador. Y el resto es supplies y conectores para reloj. Y lo más importante para nosotros es un conector de FMC para conectarlo a una tarjeta FPGA de desarrollo. Esta es el setup en el laboratorio, en donde tenemos el láser sobre el chip, y como ustedes ven, aquí está la FPGA. El resto es solamente hacer testing. Y pues
me imagino que ustedes me creen y funcionó. Yo quiero seguir quiero moverme un poquito para mostrarles un poquito sobre el otro tema. Pero antes de movernos al otro tema, ¿alguna pregunta sobre este trabajo? Sí. La primera es, ustedes deben ser ¿qué tanto están sufriendo los módulos de abajo? A ver, un estrés mayor, como creería yo, como los dispositivos de abajo. Este chip específico no es Ribbon Fed, como te había mostrado Ribbon Fed, en donde están así. Lo que tú estás diciendo sobre estrés mecánico sí es verdad. La característica de corriente de los transistores en el stack no es exactamente la misma, y eso todo tiene que estar en los modelos de SPICE que nosotros usamos para cuando diseñamos. Y también, obviamente, la dimensión vertical no es exactamente vertical, sino que es un poquito, ¿no? No me acuerdo cómo se llama es medio pirámide, pero es casi vertical. Entonces, eso también hace que la característica no sea exactamente la misma. ¿Otra pregunta? Sí. El canal por debajo para conectar diferentes módulos. Sí. ¿No implica un sacrificio muy grande de velocidad de comunicación? EMIB, cuando estamos hablando sobre el sistema, la pregunta es la comunicación de EMIB cuando tenemos varios chips en un package, si eso sacrifica la capacidad de comunicación. Para no sacrificar la velocidad de comunicación es la razón por la cual esa tecnología se desarrolló. Porque cuando tú tienes ese package normal, un sustrato normal, con las líneas de metal de la dimensión en las que se pueden hacer en un board, ¿no? Porque básicamente ese substrate en donde se ponen los chips es igual que un motherboard de un computador normal, ¿sí? Es solamente que es un sustrato más pequeño, más delgado. La velocidad que se puede hacer en ese tipo de metales tiene un límite. Para poder aumentar ese límite incluso más, por eso fue que se desarrolló EMIB para incrementar la densidad y también la velocidad. Entonces estamos hablando de más de 20 o 40 gigasamples de comunicación a través de esos canales. ¿Otra pregunta? ¿Qué tanto ha aumentado el área de debugging? Creo que la parte del láser pues, es un alivio para en cierto modo reducir la cantidad de debugging. ¿Debugging? Sí, la pregunta exacta es, en los últimos años, ¿qué porcentaje del área del chip central ha ido abarcando la capacidad de debugging comparada a la del circuito central? Ok, la pregunta es, en los últimos años, ¿cuál ha sido la tendencia de cuál es el porcentaje del área que se dedica a la función del chip y a la función de debugging o de test? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en este momento la cantidad de infraestructura que ponemos para hacer debugging y testing es grande, pero no diría que es algo extremadamente muy grande dentro del chip. Pero para poder, básicamente la cantidad de infraestructura que se pone para debug y testing está ligada a cuántos defectos y cosas de esas tenemos que sacar a nivel en alto volumen, ¿no? Estamos hablando de millones de partes que tienen que salir de la fábrica. Entonces eso es siempre un trade-off que se tiene que hacer. Tenemos una que nos deja respecto a aquello de la detección de inyección de errores, la operación bajo un entorno muy ruidoso, un campo electromagnético, no podría provocar un falso positivo. Ok, muy buena pregunta. La pregunta es, cuando estamos hablando de inyección de errores, yo les mostré el láser, también les hablé de que la gente que ataca cambia el voltaje, cambia el reloj que le entra al chip. Entonces la pregunta era si campos electromagnéticos también afectaban eso y qué se hace con respecto a eso. Y esa es la otra fuente de ataque que no mencioné. Los productos todos tienen que pasar por
test rigurosos de electromagnéticos, porque los chips cuando están funcionando también generan campos magnéticos y esos campos magnéticos están regulados, fuertemente regulados, ¿no? Entonces tienen que tener no pueden generar interferencia en ciertas bandas, se tienen que ajustar el ancho de banda electromagnético, por ejemplo, que el reloj genera. Cuando tú tienes un reloj corriendo a 5 GHz que está corriendo por allá 20% de la potencia del chip, ustedes se pueden imaginar que eso genera un campo magnético grande y hay muchas técnicas que tienen dentro de los PLLs para minimizar el pico de potencia de esa radiación. Pero yendo hacia la pregunta específica sobre inyección de defectos en AES, campos magnéticos se han utilizado para, hacer lo mismo que nosotros hicimos de láser, para inducir faltas dentro de los circuitos y también para hacer lo que se llama side channel detection, que es básicamente solo escuchar cuáles son los campos magnéticos que se están generando y basado en eso, entonces tratar de descubrir cuál es la clave secreta que está pasando. Eso también se puede hacer con corriente. Uno puede medir la corriente del chip y puede sacar los datos secretos. Es más, esa fue el área en donde yo hice mi PhD, en donde yo hice circuitos para aislar lo que puede leer un atacante desde afuera del chip a lo que está pasando dentro del chip. Y por último, les quería hablar sobre computing memory. Computing memory es básicamente esta área que está súper caliente en este momento básicamente con los diseñadores de circuitos y es más aplicada a machine learning, ¿sí? Y la razón por la cual es muy popular en este momento es porque machine learning requiere que ustedes tomen una fuente de datos muy grande y le hagan muchas operaciones sucesivas, ¿sí? Y para las personas que han visto arquitectura de computadores, por ejemplo, en este momento, la arquitectura von Neumann es esa arquitectura en donde uno tiene la memoria en un lado, la parte de procesamiento en otro lado, y lo que se hace es mover los datos a la parte de computación, se hace la computación y se vuelve a escribir otra vez allá. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Eso genera un problema muy grande para los algoritmos de machine learning, porque en algoritmos de machine learning tú tienes muchos datos que tienes que mover a la parte de procesamiento y estos datos son procesamientos seriales, ¿no? Entonces, si tú utilizas esta arquitectura tradicional en donde coges un dato acá, lo mueves aquí, lo multiplicas, después tienes que coger el dato que sigue, lo pones acá y lo multiplicas por el mismo valor, estás gastando mucha energía moviendo el dato de acá hasta acá. Entonces, por eso es que ahora para Machine Learning se habla sobre las tarjetas gráficas tienen la memoria un poquito más cerca al nivel al procesador y después también se están hablando de cómo poner el procesamiento mucho más cerca de la memoria, en donde ya no hay necesidad de tener una instrucción en el procesador para hacer adición o sumar, restar o multiplicar, sino que esa operación está junto al lado de la memoria. Entonces, para los que estén interesados, tal vez les podemos mandar un paper que nosotros publicamos el año pasado en VLSI, en donde tenemos procesamiento en cache, ¿sí? En donde el cache es donde básicamente el procesador está guardando los datos temporalmente y se puede hacer el procesamiento inmediatamente sin que tenga que ir directo al procesador. Y yéndolo al extremo es donde se hace computing memory, que es donde están las celdas de memoria y el procesamiento se puede hacer analógico o digital directamente en la memoria sin que tenga que salir de la memoria. Entonces se ponen todos los datos en la memoria y se activa la memoria de alguna forma y los datos salen ya computados haciendo multiplicación de vectores o de matrices. Entonces, en esta área hay muchísimo tipo de opciones.
También hay mucho tipo de precisión y como yo les había dicho, hay o implementaciones análogas o digitales, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, obviamente uno siempre tiene un trade-off o tiene más procesamiento o tiene más potencia o tiene más eficiencia, ¿no? Entonces, más eficiencia está en este sentido, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, en rojo están los que tienen más eficiencia y estos son los que tienen menor precisión, ¿sí? Ahora, cuando hablamos sobre Machine Learning, hay dos operaciones fundamentales en Machine Learning. Una es training, que es donde ustedes le enseñan al algoritmo qué es lo que tiene que detectar. Por ejemplo, le muestran fotos de animales y quieren detectar perros. Y entonces así es que le muestran millones de fotos y así es que el algoritmo al final entiende que eso es lo que tiene que detectar, ¿sí? Y la otra es inferencia, que es donde ya una vez el algoritmo ha aprendido, para la parte de inferencia es solamente poner los parámetros de la red neuronal para que ustedes le pongan una foto y les pueda decir si es perro o gato o lo que sea. Para eso, para inferencia podemos utilizar baja precisión, pero para hacer training necesitamos mucha alta precisión. Y como ustedes ven, entre más precisión necesitamos, menos eficientes vamos a ser. Ahora, como les había dicho, una memoria normal trabaja en donde tú tienes un dato, tú activas una posición de los datos con una dirección y sale el dato digital. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que obviamente con una dirección tú puedes tener muchos datos, puedes hacer esto muy rápidamente, ¿sí? Pero tienes menos computación porque una vez sale el dato tienes que mandar ese dato para que sea computado. Pero la diferencia es que en Computing Memory lo que se hace es que esto en el PowerPoint sí tiene un build, pero básicamente lo que pasa es que tú tienes datos en varias posiciones y activas muchas posiciones al mismo tiempo para poder hacer la computación, sea suma o multiplicación, y al final el dato que sale ya tiene el resultado. Obviamente que esto suena muy bueno, pero tiene problemas porque cuando tú empiezas a combinar datos de diferentes sitios, tienes menos inmunidad a ruido y básicamente el número de errores que puedes tener incrementa muy rápidamente. Otra de las cosas que se ha hecho en Compute Near Memory es que se ha utilizado diferentes tecnologías de memoria. La tecnología de memoria tradicional es SRAM, que es básicamente esta memoria que se utiliza con 6 transistores, 4 transistores para guardar la memoria y 2 transistores para accesar los datos internos. Y DRAM, que es básicamente lo mismo que DRAM, que los computadores usan, ¿sí? Que es básicamente un transistor de acceso y una capacitancia que está guardando el dato. MRAM, que es memoria magnética, PRAM, que es memoria resistiva, y también ARAM, lo mismo. PRAM es phase change. Entonces, como ustedes ven, hay muchos tipos de cosas que tienen que ver de tipos de densidad, cuántos bits pueden codificar en cada bit, en cada posición de memoria. Y obviamente el objetivo es reducir el ruido. Y cuando estamos hablando de memorias que son así más análogas y cuando tratas de codificar más información en cada localización de memoria, puedes empezar a tener sitios en donde si este es el dato que estás leyendo, tú no sabes si es un 4 o un 5, por ejemplo, ¿sí? Nuestro trabajo fue cómo utilizar el concepto de ECC, que es Error Correction Codes, que se utilizan todo el tiempo en nuestra computación, especialmente en comunicaciones. Cuando ustedes están mandando un dato, ese dato tiene bits después que están codificando si hay un error o no, para que la otra persona cuando está recibiendo eso pueda saber si ese dato estaba bien o no. Y eso también se utiliza también en memorias en servidores
para ser inmunes a lo que yo les estaba hablando de soft errors, de estos rayos que vienen del espacio. Y básicamente los utilizamos también para este computing memory. Yo creo que me he demorado mucho, entonces los detalles se los dejo para que los estudien en el paper y obviamente si tienen preguntas me pueden preguntar. Y es más, antes de que nos movamos a las preguntas, quería presentarles un poquito sobre quería hablarles un poquito sobre un concurso que la Sociedad de Circuitos Sólido en IEEE está organizando. Como Alba les había contado, yo soy parte del comité técnico de VLSI Symposium. Esta es una conferencia también internacional de VLSI que pasa en Kioto, en Japón. Este año va a ser en Kioto en junio y el siguiente año es en Hawái y se turnan entre los dos. La sociedad tiene un travel grant. Básicamente es un concurso para darle a estudiantes oportunidades de asistir a la conferencia. ¿Sí? ¿Pero qué hay que hacer para asistir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Toca trabajar. ¿Quién quiere ir a Kioto? Muy bien. Entonces, escuchen muy bien. Y ahora seguro sí me van a preguntar cosas. El concurso se llama CodaChip. Y lo que está tratando de hacer la sociedad es tratar de incentivar el uso de herramientas más de software para diseñar circuitos que las herramientas tradicionales con las que generalmente diseñamos circuitos como SPICE y cosas de esas. Entonces, la idea también es de generar circuitos que son reproducibles. En este momento, uno de los problemas más grandes que tenemos es que cuando nosotros publicamos, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo medí, y muy diferente a otras disciplinas, por ejemplo, en física, una persona publica un paper, básicamente todo el resto del mundo mira el paper, hace las ecuaciones y ellos se dan cuenta si la publicación hace lo que estaban diciendo, ¿no? Pero en lo que nosotros hacemos, eso es imposible. Nadie tiene acceso a nuestra tecnología, entonces nadie va a poder reproducir exactamente los mismos números que nosotros estamos publicando, ¿no? Obviamente el comité técnico, cuando nosotros evaluamos los papers, estamos mirando, ok, esto tiene sentido, esto es too good to be true, ¿no? Entonces esas son las cosas que tenemos que ver. Este tipo de concurso está tratando de hacer el acceso al diseño mucho más fácil de reproducir. Entonces, hay un website aquí que nosotros les mandamos eso, entonces no tienen que copiarlo o tomarle foto, no se preocupen. Ustedes van a la página de la sociedad y ustedes ven la información. La motivación, como les decía, es hacer un chip que sea reproducible. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es generar un Python notebook, un Jupyter notebook de Python. Me imagino que la mayoría de ustedes saben qué es eso. ¿Sí? Y escribir en ese notebook un diseño de un circuito para un chip. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que poner en el código? En el código, básicamente, tienen que, por ejemplo, ¿sí? Hacen una simulación en donde tienen el netlist, incluyen la tecnología, escriben el test bench de SPICE, ¿sí? Y al final pueden traer los datos de esa simulación en el data format de Python, pueden hacer la gráfica de las simulaciones en el mismo notebook y también hay acceso a herramientas en donde pueden, por ejemplo, escribir. Este es, por ejemplo, el ejemplo de un regulador de voltaje, en donde también pueden correr el diseño en herramientas que pueden generar layouts o que pueden generar otro tipo de resultados de síntesis, ¿sí? Y eso todo tiene que estar dentro de un archivo de Python, ¿sí? Y así es simple, ¿o no? Y así es simple, vas a poner que gana. Un par de horas
Después de, ojalá sean muchas horas, ¿sí? Van a ganar. Ahora, estos son los ganadores de este concurso que fueron a ISSCC, que acabó de pasar en febrero en San Francisco, ¿sí? Y como ustedes ven, hay universidades de todo el mundo, incluyendo Sudamérica en Chile. Y lo que más me motiva es que ojalá cuando me llegue el anuncio, veamos a alguien de Colombia aquí. ¿Sí? Obviamente uniandinos, pero no importa. Cuéntenle a todos sus amigos en las otras universidades también, porque la verdad, lo que es más importante es que en la sociedad y en el resto del mundo se den cuenta que aquí en Colombia se puede hacer VLSI. ¿Sí? Y obviamente si tienen varios grupos que están trabajando en eso y quieren meterle la ficha, ¿no? Hay también un grupo de Slack que está ayudando a las personas que están participando en este tipo de diseño. Entonces, este es para ganarse el viaje a Kioto. Ahora, también hay otros concursos que hace la sociedad. Este se llama PICO, el Open Source Chipathon. Y este es básicamente un diseño de concurso para fabricar un chip. El premio de este es que cuando ustedes fabrican su diseño, se los pueden mandar a fabricar y se los mandan para que ustedes hagan testing. Y de este sí no tengo más información, pero aquí pueden ir acá para ir a eso. Y este concurso se ha hecho por 2 años. Entonces ya hay muchos ejemplos y esto es open source, ¿no? Entonces ustedes pueden ir a mirar los ejemplos de las personas que hayan participado acá. Entonces se dan una idea de cuáles son los diseños que han hecho, cuáles son los diseños, las ideas locas que ustedes pueden tener para básicamente participar, ¿no? Y otra vez, ojalá vea diseños de ustedes aquí. Y eso no tiene ninguna restricción de en qué semestre están, o es más, hay gente de pregrado que manda, de secundaria que manda diseños también, no es necesariamente tienen que estar en universidad. Y entonces, preguntas. Esa es una muy buena pregunta. Hasta donde yo tengo entendido, no, pero hay otras formas de ganarse membresía al IEEE y a Solid State Circuits. Hay un programa de tutoría en donde si ustedes demuestran que han sido tutores de estudiantes, de otros estudiantes, y nosotros podemos verificar que eso ha pasado, la sociedad puede que les dé la membresía a la sociedad también. Entonces hay muchas formas de hacer esto. Para complementar un poco lo de Bingo, el 1 de marzo, ya hacen la divulgación oficial de este concurso. Entonces, para que estén pendientes de lo que va a salir de Bingo. Sí, muy bueno. Hay una sesión de información, creo que es el 9, en donde ustedes también pueden preguntarle directamente a la persona que está encargada de este programa. ¿Sí? Y aquí es donde ustedes también pueden escuchar las preguntas de las otras personas. Entonces les recomiendo mucho asistir. Entonces, ¿quiénes van a participar? ¿0? Necesitamos de verdad que muchos participen. Y de verdad, lo que les quiero recomendar es que, y eso es algo que nos pasa mucho a nosotros los latinos, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que no se filtren ustedes mismos, ¿sí? Los jueces son los que al final van a decidir si el trabajo que ustedes hicieron está bueno o no. Pero ustedes no pueden decir, mi trabajo no es suficientemente bueno, o gente en la China tiene más recursos, o, ¿sí? Eso no importa. Entonces, si tienen una buena idea, trabajen y lo mandan. Y si esta vez no funcionó, lo mejor que pueden obtener es feedback. Que alguien les diga, oiga, esto está muy bueno, pero ¿por qué no le cambia esto para el próximo año?
porque este concurso de Pico, al menos, la sociedad lo planea hacer para que siga pasando de ahora en adelante. ¿Sí? Para, eh, uno como hace como para nivelar o prepararse para Para nivelarse, ¿usted sabe Python? ¿Sí? ¿Ya? Está nivelado. Eso es todo. ¿Usted sabe escribir Verilog o ha hecho FPGAs o microprocesadores o algo así? Eso es un plus. Pero como yo les dije, la mayoría es Python y no entender un poquito cómo hacer simulaciones y cosas de esas que hay tutoriales en todas partes, ¿no? Entonces, las herramientas para poder participar en este concurso existen por montones, ¿sí? Lo único que necesitan tener es querer ir, ¿no? Y no se filtren, no se filtren ustedes mismos. Si me permites, pasamos a la sesión de preguntas. Sí, y ahora, sí, ¿qué preguntas tienen? Tomar Ujú. unas preguntas de O la yo sala puedo repetir la y unas pregunta. preguntas de las personas que tenemos conectadas de la sala. Pueden ser tres tipos de preguntas, pueden ser tan técnicas como tan personales, porque tiene una parte de experiencia que vale la pena que ustedes la exploren. Entonces, preguntas, vamos, rápido, tres. Dale atrás, dale. Duro. Perdón. Una duda acerca de si tu tiene que estar ligada técnicamente a algún trabajo. O si yo tengo inteligencia artificial, lo puedo correr para cualquiera de las. Esa es una muy buena pregunta. La discusión sobre precisión se hace cuando, por ejemplo, cuando estás haciendo el training en software, ¿sí? Es de muy alta precisión, ¿sí? La idea de la precisión viene cuando tú vas a implementar el algoritmo en hardware, es donde tienes que decir, ok, yo voy a utilizar la formato de punto flotante de 32 bits o de 16 bits, o lo voy a hacer variable, o lo voy a hacer en enteros. Sí, esa es la discusión más grande que tienes que hacer cuando estás hablando sobre precisión. Y obviamente cuando estás haciendo el training de un algoritmo en alta precisión, tienes que tener una implementación de una baja precisión para hacer la inferencia que tenga relación a este modelo que tenías, en donde ya estás truncando, ¿no? Estás cortando la precisión de los datos un poquito para que sea más eficiente. Para que luego que aprenda a hacer un bajo consumo y que lo diga la mujer, cómo hace. La pregunta era si uno podía hacer el entrenamiento en un sistema de bajo consumo y después incrementar la precisión para alto consumo, ¿verdad? ¿En términos de entrenamiento o de inferencia? Ok, sí. 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 La forma tradicional o la forma en que se está haciendo en este momento más es donde se entrena en un grupo de servidores, ¿no? A alta precisión y después se usa lo que se llama transfer learning, en donde tú tienes tu celular, por ejemplo, y hay un sistema que está refinando el algoritmo basado en los datos que tú estás generando privadamente en tu procesador sin que lo tengan que mandar otra vez al servidor. Porque básicamente ahí es donde viene la parte de privacidad, en donde los usuarios no quieren que los datos que uno está produciendo se utilicen para el resto del mundo, ¿no?
Y entonces en ese caso lo que se hace es, se hace el entrenamiento inicial a alta precisión, a alto consumo, y después en tu celular es el consumo más bajo posible. ¿Otra pregunta? Pero luego dice que, digamos, la nomenclatura de los procesadores no se basa ya en nanómetros, sino en los valores no se entiende que se vaya, porque también sobre eso. Entonces, según yo, pues ya no se, o ya no se está cumpliendo, o ya no se va a cumplir. Según simplemente ya no tiene sentido. No tenía tanta potencia en el procesador y no se va a conectar energía para eso. Sí, esa es una buena pregunta. En términos de la ley de Moore y cómo va a continuar, yo creo que lo que tenemos que entender es que al final la ley de Moore ha evolucionado en el sentido en que antes, cuando Moore escribió la ley, era en un circuito integrado en un solo chip. Pero como ustedes ya vieron, los chips ahora son súper complejos, en donde tenemos stacks de chips en diferentes tecnologías, ¿sí? Que nos permiten incrementar la densidad, nos permiten incrementar la eficiencia en términos de potencia. Entonces, cuando hablamos de que la ley de Moore está continuando, es una combinación de la tecnología fundamental con también cómo podemos integrar todos estos chips juntos para que nos den el funcionamiento que necesitamos. Es una ley de Moore que ha evolucionado con el tiempo y eso ha pasado también en el pasado, eso también se ha ajustado en el pasado también. ¿Otra pregunta? Sí. ¿Qué requisitos hay para trabajar en Estados Unidos? En una empresa, por ejemplo, como Intel. Es una muy buena pregunta. Primero que todo, el requisito es que tengan una muy buena formación, ¿no? Y yo creo que todos ustedes estando aquí van a recibir una formación excelente. Y eso es algo que también voy a tratar de extender un poquito la respuesta. Cuando una de las experiencias que uno tiene estando estudiando doctorado en Estados Unidos es que uno sí da la talla, ¿no? Ustedes no piensen que si uno va a estudiar a una universidad allá, las otras personas son mejores que ustedes, porque eso no es verdad, ¿sí? Obviamente, hay conceptos técnicos que ellos pueden ser mejores que uno, porque tuvieron la clase, ¿sí? Y hay centros de investigación que se ha dado en ciertas áreas, en otras universidades, en donde hay gente que ya sabe, ¿sí? Pero hay mucha gente la mayoría de la gente que cuando llega allá está en la misma, que está como uno, ¿sí? Y lo más importante que ustedes tienen que saber es que lo que tienen que hacer es dedicación, ¿sí? Es dedicarse a tratar de sacar todo adelante. Y ese empuje es lo que nosotros tenemos como colombianos, ¿no? Entonces, eso no los va a limitar cuando están allá. Ahora, una de las cosas también que yo creo que nosotros somos un poquito mejores que otras personas en el resto del mundo es comunicación, ¿sí? Eso es muy importante cuando están allá porque desafortunadamente lo que sí se van a dar cuenta es que cuando uno llega allá, uno es tal vez el único latino en el grupo, pues seguramente el único colombiano en el grupo, ¿sí? Y van a llegar allá en donde hay grupos en donde hay 10 personas de China, 10 personas de Corea, 5 personas de la India y ustedes son los únicos latinos, ¿no? Entonces ahí es donde poder comunicarse con los demás, poder comunicarse con los profesores. Eso es muchísimo más importante allá que tal vez acá, ¿no? Para trabajar, ¿sí? Como les digo, tienen que tener una muy buena formación, tienen que demostrar que tienen los conceptos técnicos bien, que también tienen experiencia haciendo tipos de trabajos que se necesitan en Intel.
Y en Intel, hoy hablé sobre diseño de circuitos, ¿no? Entonces, para eso necesitan tener clases de diseño de circuitos, tienen que entender sobre transistores, tienen que entender sobre diseño lógico y esto, ¿no? Simulación, todo eso. Pero en Intel también necesitamos gente que está formada en validación. ¿Validación qué significa? Pueden escribir Verilog, pueden escribir System Verilog, pueden escribir C, pueden utilizar FPGAs, pueden hacer simulaciones lógicas en herramientas de simulación. Todas esas cosas, yo creo que ustedes tienen acceso estando aquí, ¿sí? Para eso no necesitan utilizar Cadence o una herramienta para hacer layout, ¿sí? Eso es verificación. También hay puestos de hacer software para software también. Entonces, la gama de responsabilidades y de trabajos que hay para ustedes es grande. Ahora, obviamente, ustedes seguramente no han escuchado de mucha gente que está trabajando en empresas en Estados Unidos, especialmente desde aquí. Pero lo que yo les digo es que con la pandemia se ha creado mucha oportunidad en donde ustedes podrían trabajar para empresas multinacionales, inclusive viviendo en Colombia. Y nosotros conocemos de muchos ejemplos de gente que está trabajando para NXP, para empresas en Brasil y eso, y ellos trabajan desde acá, ¿sí? Entonces, no necesariamente se tienen que ir a Estados Unidos o a Europa o a otros países, ¿sí? Ahora, obviamente, si quieren trabajar en Intel, el otro requerimiento es inglés. Tener buen inglés es necesario porque al final ustedes van a estar trabajando para grupos en donde se tiene que hacer la comunicación en inglés. Entonces, ahí sí también tienen que tener ese requerimiento. Bueno, pero una cosa que te voy a agregar es que los Andes tienen, o sea, nosotros los que estamos en el programa tenemos unas excelentes relaciones con Carlos, que por eso también es muy importante que aprovechen esa parte de los cursos. Voy a tomar una de la red. ¿Cómo cree que el paradigma del open source podría cambiar el diseño de cómo se diseñan los chips en el futuro? El paradigma de open source es muy interesante porque básicamente le están dando el poder de diseño a las personas que en el pasado no tenían acceso a todas esas herramientas comerciales, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo creo que va a cambiar fundamentalmente la forma en que se diseñan los circuitos porque vamos a tener más diversidad de opinión de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener más diversidad de implementación, de cómo se deberían implementar las cosas. Y eso nos va a permitir, eso va a ser muy bueno, porque como yo les había dicho, ya estamos teniendo chips en donde estamos combinando muchas tecnologías en un solo producto, ¿no? Y yo veo que en open source al final puede que lleguemos a un punto en donde a través de open source un grupo puede generar un chip y ese chip finalmente tiene las funcionalidades que un grupo de Intel no tiene y se pueda implementar así. No estoy diciendo que eso está en las cartas en este momento, pero en un futuro, ojalá más cercano, podamos hablar sobre diseños open source que han sido llevados todo hasta producción. Una pregunta aquí, no, pero no. Tenemos tiempo con Carlos y quiero estudiar. ¿Alguien más? Aproveche. Dale. Teniendo en cuenta que compañías como Google están pagando Taiwán, no 30, precisamente para, digamos, incentivar todo eso de open source, que nosotros como estudiantes podamos aprender. Intel tiene alguna intención de tomarse, digamos, de ese mundo del open source o al mundo académico para que en una posición de aprender más. Y la pregunta es, en este momento, por ejemplo, Google está ayudando con Skywater a diseñar muchas de esas cosas de open source. ¿Qué está haciendo Intel en este momento? Intel en este momento tiene un programa que se llama University Shuttle Program, USP. Y eso le está dando acceso a la tecnología de Intel. En este momento, la tecnología se llama Intel 16, que es casi 16 nanómetros, pero no lo escucharon de mí.
Yo no dije nada. Entonces, en este momento ese programa se está desarrollando con universidades en Estados Unidos. Berkeley es una de esas, y hay un grupo de universidades que está compartiendo ese programa en donde básicamente ellos tienen el kit de diseño de Intel, han fabricado varios prototipos ahí, han hecho testing, y Intel está básicamente mirando cómo se está dando la pedagogía en esas universidades, y ya con todo eso que hemos aprendido de trabajar con las universidades, se va a expandir más. Y lo que todos queremos es que se expanda en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos. Y obviamente nosotros estamos mirando qué universidades acá y en otros países en Sudamérica, con qué universidades podemos trabajar en ese tipo de programas. Y los Andes en este momento están en el proceso de aplicación para tener acceso a esta tecnología, ¿sí? Y lo que necesitamos ver, Intel necesita ver, no yo, porque yo los conozco a ustedes, lo que Intel necesita ver como empresa es movimiento. Entonces, ¿qué tipo de movimiento es visible? Esto, ¿sí? Este tipo de movimiento es lo que las empresas empiezan a ver en donde no hay en este momento mucho movimiento en esta área, cuando ellos empiezan a ver, oh, ok, este año hubo tantos chips que se mandaron a Pico, y mandaron a gente a ISSCC, mandaron a gente a Vía de SAI, a las conferencias. Ustedes cuando están allá, hablan con la gente, porque obviamente básicamente están todos los autores de los libros con los que ustedes han estudiado, están allá, ¿sí? Ustedes van y hablan con ellos y todo el mundo empieza a decir, oye, ve, hay gente de Sudamérica que habló conmigo, tan chévere, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando allá? Eso es lo que necesitamos hacer. Obviamente, como yo les estoy diciendo, la universidad está aplicando, pero tiene que haber movimiento también desde abajo. Ustedes tienen que mostrar la motivación y el empuje para que también se dé. ¿Podría Opensource ayudar a que se creen nuevas empresas de diseño de microelectrónico en Latinoamérica? ¿Y qué se requiere? ¿Qué recomienda? Open source puede ser una forma de que se creen más empresas en Latinoamérica, pero lo que yo diría que open source técnicamente está tratando de reemplazar las herramientas comerciales para poder diseñar circuitos, ¿sí? Ahora, una cosa que ustedes tienen que saber es, las herramientas de open source no están a la par de las herramientas comerciales todavía. Está muy bueno para la parte académica, pero también tiene unos gaps. Las herramientas comerciales también, los que están dando herramientas comerciales también están viendo que open source puede ser un problema para ellos, ¿no? Porque si todo el mundo empieza a diseñar en open source, ¿quién va a comprar las herramientas de estas empresas? Entonces, lo que yo pienso es que en el futuro, cuando haya el talento para crear empresas de microelectrónica, la limitación no va a ser la herramienta, porque las herramientas comerciales seguramente van a ser más baratas que antes, ¿sí? Y las herramientas de open source van a dar la talla también para hacerlo. No, yo quiero complementar un poco lo que dijo Carlos. Ahorita, y también me lo dijo mi director aquí, y es que, digamos, a los profesores que están en los universidades en Estados Unidos, les gusta tener grupos diversos. Entonces, claramente tienen a los indios, a los chinos, a los coreanos, pero también les gusta mucho la gente de Latinoamérica, ¿sí? Nos ven un poco exóticos, ¿sí? Es verdad, pero es que nosotros también tenemos una forma de ver la vida que ellos todavía no la tienen, así como ellos tienen una forma de ver la vida que nosotros no la entendemos. Y eso ayuda a la diversidad de ideas, ¿sí? A tener nuevos proyectos, a tener nuevas propuestas. Entonces, los profesores allá siempre les gusta tener justamente esta diversidad para poder, digamos, ampliar el horizonte que tienen, ¿sí? Entonces, ese también es un plus de nosotros como latinos allá, ¿no? Obviamente, pues todo esto requiere un gran esfuerzo por parte de nosotros, desde introducción a la ingeniería hasta el último semestre, por lo menos en
ciclo, perdón, en pregrado, ¿no? Y así por delante. Bueno, pues si alguien más quiere hacer otra charla, ahorita nos vamos con Carlos hasta Villa Paulina, bienvenidos y bienvenidas a unirse a nosotros, o más tarde él va a estar también seguramente tomándose un café, bienvenidos a tomarse un café aquí en el Octavo con nosotros. En serio, Carlos, además de ser un excelente ingeniero, es papá, tiene 2 hijos, les cuenta todos los problemas de la resiliencia de la vida en la ingeniería, ¿sí o no, Carlos? Que esa es la otra parte. Entonces, mil y mil gracias y gracias a ustedes por quedarse con nosotros en esta charla. Gracias a quienes se unieron.